Hola, buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista. Estamos en tiempo de las aventuras de la espada, el programa de historia de esta cadena de emisoras. Y tenemos hoy con nosotros a una profesora de historia moderna de la Universidad de Salamanca. Espero que esta Universidad de Salamanca actual consiga lo que no conseguía la anterior. Ya saben ustedes la famosa frase de que el que no, de donde no hay no se puede sacar, ¿no? Pero bueno, Sí. hoy en día casi es más difícil, ¿no? Salamanca dará lo que pueda y luego que cada hijo de vecino recoja también lo que pueda. Pero no estamos aquí para hablar Sí, de me estos parece. temas, sino que para Sí. que Ana María Carabias, que es esta profesora de la que estamos hablando, pues ha hecho últimamente unas conferencias muy interesantes y una de esas conferencias retrata a uno de esos alumnos, por llamarlo de alguna forma, que tuvo la Universidad de Salamanca y que esos alumnos eran el capital más importante que haya tenido nunca una universidad española, porque esos alumnos que acabaron siendo grandes hombres, muchos de ellos olvidados, que no se nos olvide porque España es una madrastra y no una madre, y se suele olvidar de sus mejores hijos, algo inconcebible en otros lares, en otras latitudes. Y bueno, hemos traído a Ana María porque nos va a hablar de esos colegiales, de esos colegios y de esa universidad que fue la que hizo, entre otras cosas, que España fuese el país, la nación más importante que hubo en esa edad moderna de la que ella enseña historia. Buenas noches, Ana María. Hola, buenas noches. Gracias Bueno, por invitarme. vamos allá con esos conocimientos. ¿Qué es tan importante? Porque yo hablaba con Ana María y Ana María me decía que era muy, muy importante ese material humano, ese capital humano, y que además muchos de esos nombres que conforman ese capital humano están totalmente olvidados. A ver, ¿cuál es ese capital Efectivamente. humano? Bueno, yo a lo mejor conviene en un minuto explicar sucintamente lo que eran estos colegios. Las universidades, cuando se fundaron desde la de Bolonia de 1088, crearon siempre a su alrededor, no ellas, sino personas particulares, instituciones de caridad para que se formaran estudiantes pobres y tuvieran la capacidad y la posibilidad de ascender en la escala laboral y en la escala social. Y en este sentido se fundaron desde 1486 un tipo de colegio especial que se va a denominar mayor y que incluso va a monopolizar este nombre todo el tiempo que va a poder, y que se caracterizaban por ser eso, instituciones de caridad para estudiantes pobres, pero muy peculiares porque tenían unas leyes propias dadas por los fundadores y también tenían de este fuero que les permitía las leyes, tenían rentas, que de manera que eran instituciones autónomas, como si fueran pequeños estados dentro del estado, y se incorporaban a las universidades que también tenían sus privilegios y fueros particulares, Ujú. de manera que eran como pequeños estados que incluso judicialmente se autoabastecían, se resolvían los problemas judiciales dentro de la propia institución, a pesar de que eran instituciones pequeñísimas. Y estas instituciones nacieron en Bolonia, cuando el cardenal Albornoz, en la Edad Media, en 1486, fundó un centro para que se formaran en Italia, en Bolonia, aquellos estudiantes españoles que luego se preveía que podían empezar a trabajar en la administración de los reinos de España en Italia, en principio Nápoles, Sicilia o después en Milanesado o otros territorios que en Ujú. distintos momentos. Y entonces estos colegios que estaban primero en Bolonia y después tomando el modelo de Bolonia, un obispo de Salamanca, Diego de Anaya Maldonado, fundó uno en Salamanca en 1401 y de ahí el modelo se extendió cuando después de muchos años otros lo imitaron, como fueron el cardenal Mendoza en Alcalá, perdón, el cardenal Mendoza en Valladolid, fundando el de Santa Cruz, Cisneros
en Alcalá, fundando el Colegio Universidad de San Ildefonso. De manera que al final fueron 4 instituciones en Salamanca, vulgarmente llamadas San Bartolomé, Cuenca, Oviedo y el Arzobispo, en función de quienes los habían fundado, y luego el de Alcalá y el de Valladolid. Y de aquí se extrajeron personas que van a dominar un poco la escala mundial, porque eran los que gobernaban desde el Consejo de Castilla, desde el Consejo de Estado o desde los virreinatos, los territorios adheridos a la monarquía española. Ujú. Bueno, es una evolución de prácticamente un siglo de la que estamos hablando, pues desde el principio del En la 15. fundación sí, Sí, pero en el dominio llegaron hasta mediados del siglo XIX. a Es eso decir, desde íbamos. 1401 Sí, llegaron al siglo XIX, sí, efectivamente, dominando la mayor parte de los cargos de alta administración. esos cargos de alta administración van a ser los que van a representar bien a Castilla, bien a Aragón y luego al conjunto de España cuando, digamos, hay una integración de Castilla y Aragón bajo un solo monarca, Habsburgo, como va a ser Carlos I, Felipe II, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver, quiénes accedían realmente a esos lugares, quién proponían que accediesen bueno, pues la evolución de alguien que desde jovencito entra en un seminario, en este caso en un colegio mayor, que no creo que hubiese mucha diferencia, y qué se les daba, qué se les enseñaba, qué les daba Salamanca, porque Salamanca yo entiendo que puede dar algo. Sí, ¿Y en qué daba Salamanca hubo Salamanca? 4 instituciones de las 7 que hubo en todo el mundo. Es decir, que aquí había un acopio de formación superior cuantitativamente, por lo menos, al resto del mundo. Pues Mm, el asunto yo creo que tiene su origen en la época de Isabel la Católica. Isabel la Católica vio que en la guerra de sucesión de Castilla, que a ella la encumbró como monarca, le habían apoyado una serie de nobles y no otros. Y tradicionalmente los cargos de alta administración se habían otorgado durante la Edad Media especialmente a la nobleza, mientras ujú. que ella va a tratar, para evitar que trabajen aquellos que habían ido contra ella en la guerra de sucesión, va a tratar de cambiar esta tendencia utilizando a letrados, gente formada en las universidades, para los cargos de administración. Y la clave creo que estuvo, bueno, primero en que ya el primer presidente del Consejo de Castilla había sido el propio Diego de Anaya Maldonado, pero el fundador de San Bartolomé. Pero es que ella en 1493 va a dar una ley mediante la cual no se podía trabajar en la judicatura o en las altas administraciones, por ejemplo en el Consejo Real, quien no hubiera pasado 10 cursos en la universidad y tuviera por lo menos 26 años. Y esa decisión, que es una orden de la reina, representa que claramente defendía a los colegiales mayores. ¿Por qué? Porque solamente los colegiales mayores eran los que habían estado normalmente tanto tiempo. Para ingresar en el colegio había unas condiciones muy estrictas, por ejemplo, haber estudiado ya en la universidad 3 cursos, con lo cual esos unidos a los 8 años o 8 cursos de beca ya convertía a los estudiantes normalmente en estudiantes de 11 años o 11 cursos en la universidad, con lo cual cumplían los requisitos. Y de aquí vino la profesionalización de los oficiales de la administración y también el impulso a las universidades, porque de repente se convirtieron en las formadoras de burócratas que no lo habían sido originariamente. Nos encontramos en la época de los Habsburgos, sobre todo Felipe II a Felipe IV. Esa burocracia es fundamental para el buen funcionamiento. Hay que tener en cuenta que prácticamente más del 60% de la superficie de la Tierra está controlada o bien por España, bien por Portugal, que indiscutiblemente hubo una conexión muy estrecha entre ambos reinos. Desde ¿Hasta qué punto? Sí, 1581. sí. Sí, desde Has- 1581, bueno, Felipe II, como bien sabe, hereda o tiene la porque, posibilidad de ser rey de Portugal en el momento en que muere el rey don Sebastián sin sucesión, ujú, y él, como hijo de Isabel de Portugal y Carlos V, pues tiene derecho legal a esa ujú, sucesión que se adquiere no sin protesta de algunos portugueses y que se mantiene desde 1581 hasta aproximadamente, bueno, 1640, la revuelta de Portugal y la división efectiva de los reinos, la independencia de Portugal, la minoría de edad de Carlos II en el año 1688. Y durante este tiempo, pues, hay un patrimonio humano colegial mayor y universitario español medio mundo.
Esto lo han estudiado bastante bien tanto Damaso del Lario con las escuelas del Imperio, un libro fantástico, o lo que está haciendo ahora mismo Barrientos Grandón, que acaba de publicar los 3 primeros volúmenes de Los consejeros del rey, una obra que va a ser, bueno, impresionante, y que estudia a cada uno de los personajes que fueron Ujú. denominados como miembros de la alta judicatura o de la administración de la Iglesia o del Estado a lo largo desde 1500 hasta 1836. Lo más importante no es quizás solo que esos estudiantes que acaban siendo oficiales del rey, digámoslo así, estén en lo que es la península, porque la península es escasamente el 8 o el 7, el 8% de la superficie total del imperio, sino que precisamente son los que van a manejar los asuntos del rey tanto en América como en el Pacífico o en África, incluso en el propio Océano Índico, o sea, prácticamente en todo el mundo. Esos hombres que Sí. se formaron en Salamanca, eh, ¿fueron obligados a eso o estaban ellos locos por irse? Bueno, no estaban locos por irse, o por lo menos eso creo yo. En principio sí que en la formación que ofrecían las becas colegiales mayores no abastecía todas las necesidades del imperio. Y entonces por eso siempre ha habido personas que no habían estudiado en los colegios mayores españoles, pero que habían sido universitarios y que fueron nominados para ejercer estos cargos. Pero sí que es verdad que muchas veces, por lo menos en el siglo XVIII, yo hablaba de que tengo un estudio, un pequeño estudio publicado como las Indias, como el último recurso. Cuando no tenían otro remedio, pues aceptaban el trabajo de las Indias, porque era un trabajo muy duro, presuponía la ruptura familiar durante una parte de la vida y claro, allí las condiciones de vida eran diferentes, inseguras en algunas circunstancias, o por lo menos de tal nivel de cambio para la persona que a veces se lo pensaban. Pero la mayor parte de los oficiales de alta administración de la administración de las Indias, es decir, las Indias Occidentales, lo que hoy es América, Filipinas, lo regentaron universitarios españoles y sobre todo colegiales mayores. Los virreyes, los presidentes de las audiencias eran colegiales mayores, sin ninguna duda. O Hay muchos de ellos, no todos. No todos, pero sí muchos de ellos. Me hablaba antes de empezar la entrevista de un tema que yo considero muy importante y es que, bueno, hoy existe una escuela de diplomacia que la verdad no tiene muy buena prensa en los últimos tiempos, gracias a algunos individuos como el actual ministro de Asuntos Exteriores, un descendiente de judíos portugueses, y lo cierto es que la diplomatura, los diplomáticos, aquellos que representaban a España en el siglo XVI al XIX prácticamente, salieron de esos colegios mayores y algunos hicieron grandes servicios a España, ¿no? Sí, efectivamente. Pero yo creo que la mayoría lo hicieron desde la propia península, trabajando en asuntos que tenían que ver con todos los reinos. Por ejemplo, en el caso del Consejo de Castilla o la Cámara de Castilla, que era la mano derecha de lo que era, bueno, decía Carlos V que el Consejo de Castilla era la columna de mis reinos, ¿no? Y es así. Pero para que se haga una pequeña idea, pues por ejemplo, la proporción en la que van aumentando los colegiales dentro del Consejo de Castilla, que es uno de las instituciones más importantes, es que en la época de los Reyes Católicos era el 20% de los miembros de alta administración del Consejo, de los consejeros de Castilla, formados en los colegios mayores, pero en Felipe IV son el 60%. Y si no son más, ya digo, es porque no daba las becas, el número de becas no daba número suficiente para cubrir el resto de las cuestiones. Pero si hablamos, por ejemplo, de presidentes, que eso ya es palabras mayores, presidentes del Consejo de Castilla a lo largo de 100 años, desde 1623, por ejemplo, a 1723, de 22 presidentes, 15 habían sido colegiales mayores. Y los 7 que no lo habían sido eran familiares de colegiales mayores. Y llegaron a dominar la administración hasta tal punto que le puedo comentar como, bueno, como uno de los casos, porque esto no es que sea excepcional, es habitual, pero en tiempos de Carlos III, por ejemplo, en un momento concreto, había 3 hermanos que eran ministros de Carlos III. Era el presidente del Consejo de Indias, José de Rojas y Contreras, su hermano Diego era el presidente del Consejo de Castilla y su hermano Bernardo
era el presidente del Consejo de Hacienda. Es decir, tenían copada una parte de forma un poco nepotista a veces, copaban pues monopolizando cargos de alta administración. Ese nepotismo me llama la atención y pregunto porque hay que ser abogado del diablo en las preguntas. Quizá ese nepotismo sea responsable de muchos de los desastres, tanto a nivel interior como a nivel exterior, en esas decisiones que se tomaron y que a lo mejor favorecieron primero la separación de las provincias de América y luego el desastre generalizado en el que cayó España en el 19. Yo no soy una experta en ese tipo de tema, pero yo creo que no. El poder que tenían los colegiales era muy alto, pero desde luego siempre por debajo del rey. Entonces, no creo que llegara a su poder hasta el extremo de provocar directa o indirectamente una separación. ¿eh? Yo creo que no, pero en todo caso, pues hay sabios que saben mucho más de esto, ¿no? Ellos eran oficiales de la monarquía, o oficiales de la Iglesia, pero como con el patronato regio, las altas esferas de la Iglesia española también eran nombradas por el rey español, pues pertenecían al mismo grupo de poder. Sí. O sea, no tenemos a Y se ningún casaban colegial, entre ellos. no hay ningún colegial que acabase siendo válido de algún rey. Pues a punto estuvo de serlo, después de conde duque de Olivares, a punto estuvo precisamente el conde de Peñaranda. El conde de Peñaranda, que era un chico de una nobleza nueva, muy poco prestigiosa, porque era su padre el que había adquirido el título por primera vez, que como bien se sabe no siempre era un título que fuera por méritos, sino muchas veces era realmente comprado. En la alta nobleza o la nobleza media alta, muchas veces lo que hacía era comprar, sí, sí, siempre por supuesto presentaban una serie de argumentos que eran considerados por la monarquía dignos del merecimiento del nombramiento de nobleza, pero en este caso siempre había como una recompensa económica a cambio, ¿no? Y el Ujú. caso del conde de Peñaranda, de Gaspar de Bracamonte y Guzmán, a mí me parece un caso paradigmático y por eso hablé de él el otro día, porque es uno de los, en mi opinión, de los más desconocidos que hay y de los que deberían recordarse, ¿no? Si quiere le cuento un poco cómo es la vida de este chico. Adelante Porque porque el creo que padre, es un gran desconocido, o sea que adelante. absolutamente desconocido, bueno, muy desconocido, porque yo solo hay en algunos trabajos de política internacional de la segunda mitad del siglo XVII, se habla de él, pero Borreguero Beltrán, Getano, Israel, hablan de él, pero no hay, incluso la biografía que está en el diccionario biográfico español, no tiene todos los datos que podrían incluirse, quizá porque no se habían investigado antes, ¿no? Este hombre era, su padre tuvo la peculiaridad de llamar a sus hijos con el nombre de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y entonces él no era el heredero del señorío, de la titularidad del mayorazgo, era su hermano. Y como tal, ingresó en el Colegio de San Bartolomé a una edad muy avanzada, cuando tenía ya 33 años, y como tenía ya un hijo ilegítimo, porque no estaba casado, pues no pudo entrar como colegial y entra como capellán, es decir, para decir misas en el propio colegio. Pero enseguida consigue ser licenciado, que ingresa en el colegio en 1615, es licenciado en 1617 y sale a trabajar en la administración a un cargo muy importante, porque era camarero, una cosa menor, pero ¿con quién? Con el cardenal infante, arzobispo de Toledo, Fernando de Austria, es decir, con un hijo de Felipe III y hermano de Felipe IV. Entonces va a entrar en contacto con la corte porque está al lado de este señor como camarero y enseguida le ascienden por sus méritos personales a fiscal del Consejo de Órdenes en el 26, en el 28 como consejero del Consejo de Órdenes, después entra en el Consejo de Castilla en 1634, es embajador de Inglaterra y él ve que necesita un título y entonces, como ha muerto su hermano, decide casarse con su sobrina y entonces hereda, recibe por supuesto las dispensas pertinentes por parte del Vaticano y se casa con su sobrina y entonces hereda el título de conde. Y ahí va a ser nombrado consejero de Castilla y va a adquirir una importancia y una relevancia notable en la medida en que España necesitaba la paz, lo que va a ser la paz, los tratados de Westfalia, en el contexto de las guerras de religión. Recordemos que cuando Lutero
en 1517 rompe con el Vaticano, y bueno, en realidad es el Vaticano el que rompe con él con una bula, es Exsurge Domine, en 1520, pues empiezan unas guerras de religión entre grupos protestantes y católicos. Y primero en el Sacro Imperio, la guerra de los campesinos, las de Zuinglio, la guerra de Esmalcalda, donde están la batalla de Mulberg, que gana Carlos V en 1547, pero también las guerras de religión en Francia en la segunda mitad del siglo XVI, que son 8 guerras terribles, o la guerra de los 80 años, cuando las Provincias Unidas quieren independizarse de Felipe II, de España, de Felipe II, porque Carlos V había nacido allí y le consideraban rey propio, pero Felipe II no había nacido allí y no le consideraban rey propio. Y después de esto, en el contexto este, comienza la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648. Y en este contexto, cuando la guerra se dilata, perdón, se ha nombrado en el Imperio Alemán a un emperador por parte de los católicos que no aceptan los protestantes y nombran otro y empieza una guerra en la que hay una división de grupos de poder europeos, unos apoyan a los católicos y otros apoyan a los protestantes. Evidentemente España va a apoyar al emperador. El representante para la paz por parte de España en aquel contexto era alguien importantísimo, Saavedra Fajardo, pero llegó un momento en que Saavedra Fajardo escribe a Felipe IV y le dice: soy incapaz, es imposible acordar la paz, no hay ni siquiera la posibilidad de sentarlos a trabajar. Y entonces Felipe IV le sustituye por el conde de Peñaranda. Le sustituye por el conde de Peñaranda con gran hilaridad, en principio, por parte de Saavedra Fajardo, diciendo: este nuevo conde que viene aquí. Pero la verdad es que sorprendió a todos porque tuvo una idea genial y fue: si no se podían sentar juntos, vamos a sentarlos separados. Y entonces, por ejemplo, lo que es el Tratado de Münster, es una parte de los tratados de Westfalia, pues lo que hizo es reunir a los que iban a firmar los tratados en dos pueblos muy cercanos, en Münster y en Osnabrück, de manera que se firmó el Tratado de Münster el 6 de mayo de 1648 y fue un gran éxito para el conde de Peñaranda porque aparece en los cuadros de Ter Brock que representan el tratado y aparece firmando como uno de los dos firmantes españoles junto con el embajador Brun frente a los montones de firmantes por parte de otros países. Ahí adquiere una importancia capital, que se va a ir agrandando con el tiempo. Ya. Bueno, Si quiere le cuento cómo se va agrandando con el pues tiempo. vamos a ello. Le iba a hacer otra pregunta, pero esa me vale también. ¿Cómo se va agrandando con el Bueno, tiempo? pues es que él, desde luego, cuando llega a España, tiene un éxito importante, ¿no? Pero llega un momento en que muere el emperador de Alemania y los representantes de la Dieta, que tienen la posibilidad de nombrar al nuevo emperador, no llegan a un acuerdo. Es imposible. Y entonces escriben a Felipe IV y le dicen: mándanos al Peñaranda, que así le llamaban. Y entonces Felipe IV manda a Gaspar de Bracamonte a Frankfurt, que se va con una corte de 300 y pico personas, y llega allí y rápidamente consigue que se nombre como emperador al candidato que quería efectivamente Felipe IV, que es Leopoldo I. ¿Y por qué quería Felipe IV que Leopoldo I fuera el emperador? Pues porque Leopoldo I va a ser en un momento concreto cuñado, tío y suegro de Felipe IV, porque era su sobrino, y va después a casarse con la hija de Felipe IV, es decir, que va a haber una bárbara consanguineidad, como decía Belísimo Serrao, que, en la genealogía, pero la genealogía española, pero evidentemente fue un éxito increíble que se consiga en muy poco tiempo que el conde de Peñaranda consiga que todos se acuerden, que nombren al rey de Hungría, Leopoldo I, como emperador, que era el emparentado directamente con la monarquía española. Para España fue un éxito radical y para este hombre, desde luego, también. Sí. Bueno, vamos a Pero cerrar un mire, poco. Sí, dígame. una cosa curiosísima, y es que es curioso porque la Liga de los Colegiales
Decía, por Ujú. ejemplo, la esposa de Carlos III, María Amalia de Sajonia, decía que la liga de los colegiales mayores era más fuerte que la de los francmasones. Y es que en el caso del conde de Peñaranda va a ser paradigmático, porque es curioso que cuando se nombra como emperador a Leopoldo I, la primera carta que escribe desde Frankfurt es al colegio, y no al rey, diciéndole ya tenemos emperador. Escribe primero al colegio mayor, diciéndole esta mañana hemos conseguido que se firme el nombramiento del emperador y bueno, quiero informar a mi colegio porque como mi familia, no de sangre, tiene que estar informado. Es una cosa que es verdaderamente llamativa y sorprendente. Y bueno, luego este hombre pues va a ser el que gestione todo el tema del matrimonio de Luis XIV con la hija de Felipe IV, con María Teresa. Es que en la Guerra de los 30 años, en los tratados de Westfalia, se acordaron grandes grupos de acuerdos de paz entre Holanda y España, entre Francia y tal, pero Francia y España continuaron en guerra. Y eran, los monarcas de ambas monarquías eran familia. De hecho, Luis XIV era hijo de Ana de Austria. Ana de Austria es hermana de Felipe IV, es decir, que eran tío y sobrino, Luis XIV y Felipe IV. Y se firma el Tratado de los Pirineos que redacta Bracamonte porque Bracamonte decía que el único atajo para la paz entre España y Francia era el matrimonio de las monarquías, de nuevo, ¿no? Entonces se casa María Teresa con Luis XIV y ese Tratado de los Pirineos de 1559 lo gestiona también el conde de Peñaranda. Es por tanto, un éxito apabullante el que va a tener y una fama enorme la que va a adquirir en la monarquía mundial, vamos, en el panorama político mundial. Muy bien. Bueno, Ana María, tenemos un problema y es que en la radio tenemos los minutos tasados. Yo tengo ahí un reloj de arena, cada vez que empiezo le doy la vuelta y se está quedando sin arena. Yo estoy muy agradecido porque usted nos ha abierto una serie de ventanas a la historia que hasta ahora yo no sabía ni que existían, o sea, no las podíamos abrir porque no sabíamos que existían y esto me obliga a emplazarla, palabra muy castellana, a emplazarla a nuevos encuentros en los cuales pues abriremos más ventanas y veremos más cosas de la historia de la Edad Moderna, que es una historia muy desconocida, aunque pueda parecer mentira. Sí, pero perdóneme un segundo solamente, porque es que solamente le apunto que después de este éxito de Bracamonte, llegó a ser Mm, presidente del Consejo de Italia, virrey de Italia, y va a ser mm. el único que Felipe IV nombre en su testamento para que sea, con nombre y apellido, miembro de la Junta de Regencia de Carlos II. Ah, Y pues muy él, interesante. como persona que trabaja en toda la política internacional, él será el que dirija toda la política internacional española entre las guerras que haya con Francia, por ejemplo, la guerra de devolución, porque Luis XIV, como esposo de María Teresa, reclama la soberanía de territorios que eran españoles, o las guerras anglo-holandesas o las anexiones territoriales que hace Luis XIV. Es Bracamonte quien gestiona la paz de Aquisgrán de 1668, los tratados de Nimega de 1678. Es decir, es un personaje importantísimo y es uno de tantos colegiales mayores formados en la Universidad de Salamanca en este caso. Ya sé que no me quedan más minutos. Ana María, emplazada queda. De acuerdo. Bueno, Pues nada, pues saludos cordiales. bueno, pues con sus saludos para nuestros oyentes, despedimos el programa y a Ana María Carabias le damos unas enormes gracias por habernos acompañado. Ana María Carabias, Un muchas placer. gracias. Un placer. Buenas tardes, buenas noches, adiós. Buenas noches.